En el siguiente problema tenemos un anillo de radio R, 2.4 metros, que tiene repartida de manera uniforme en el anillo una carga Q de, como dice el dato, menos 520 nanocoulomb, o sea, es una carga negativa. Y queremos calcular, queremos hallar el potencial eléctrico que existe en un punto en este lugar del eje que pasa por el centro del disco. Hay dos formas para calcular el potencial. Presten atención. La primera forma es calcular el potencial en ese sitio como si tuviese yo solo una carga puntual. Esa carga puntual, vamos a suponerla que la tengo en un elemento del anillo. Entonces, si Q es toda la carga en el anillo, pues en este elemento diferencial tengo de Q. Y trato el problema como calcular el campo debido a una carga puntual. Entonces, si esta es la carga puntual, para calcular el potencial en un punto P, hay una distancia que lo voy a llamar D. Digamos que esa es la distancia D. Entonces, si desde el centro del anillo hacia el lugar es X y esto de aquí es R, el radio del anillo, entonces obviamente esta distancia D va a ser igual por Pitágoras a X al cuadrado más el radio del anillo al aumento, o sea, la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Esa es esta distancia. Entonces, para valorar el potencial en ese punto P, me tocaría a mí resolver la integral de calcular K, el elemento diferencial de carga, y R, porque acuérdense que para una carga puntual era simplemente el producto de la carga, de la constante K, de la carga puntual, y R, que era la distancia que medía desde la carga al sitio. Solo que para mí R es D, ¿cierto? Entonces, para ello yo observo qué cosa es constante y qué cosa es variable. Entonces, como yo voy a recorrer todo el anillo, los valores son fijos, radio y X. Es decir, esta distancia D es constante. ¿De acuerdo? O sea, esta distancia R, la distancia que mide de aquí a acá, es fija, no cambia. ¿De acuerdo? Porque este punto es fijo. Entonces, es fácil concluir que el potencial aquí sería K sobre R, que es D, que sería X cuadrado más R cuadrado a la 1 medio, y me tocaría la integral de este elemento que al final de cuentas tengo toda la carga, es decir, contiene que en ese punto la carga total es Q dividido para la raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado. Es decir, fíjense que por este camino es muy simple determinar el potencial en un punto de una carga distribuida en un elemento de conductor, como por ejemplo este anillo, si yo considero la definición de carga puntual y identifico qué cosas son constantes y qué cosas son variables para proceder a integrar. Entonces, este sería el valor de la función. Si ustedes quieren calcular, y lo hemos hecho en clases pasadas, en capítulos anteriores, cálculo del campo eléctrico, entonces vamos a calcular el campo eléctrico a partir de esta función, tomando la primera derivada con respecto a la posición con la que está variando el campo. Entonces, nosotros hemos resuelto un problema en donde el campo eléctrico producido por un anillo de carga, como es negativa, ¿para dónde apunta? Hacia el centro. Y la magnitud va a depender de X. Entonces, el campo tengo que derivarlo con respecto a la coordenada con la cual varía. En este caso es X. ¿Está claro? Entonces, quiero calcular cuánto es eso. Yo puedo decir que lo que voy a derivar con respecto a X es esto que está aquí. K U X cuadrado R cuadrado a la 1 medio. Eso es lo que voy a
derivar. Entonces, todo lo que es constante, KQ sale, ¿no? Y me tocaría entonces con respecto a la raíz cuadrada. Entonces, ¿eso cuánto es? Un medio, ¿verdad? Menos un medio. Menos un medio por x cuadrado más r cuadrado a la menos un medio más menos 1 sería menos 3 medios, ¿no es cierto? En la derivación. Menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios. ¿Qué más me está faltando en la derivación? El diferencial de la cantidad subradical, que sería ¿cuánto? 2x. Nada más. Entonces, simplifico términos. Bueno, el menos con el menos se hace más. El 2 se cancelaría y quedaría KQ por x, que divide a x cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. ¿Recuerdan que esta era la expresión para el campo eléctrico? ¿Sí se acuerdan? Entonces, hemos probado, ¿no?, que justamente la primera derivada de esta función me permite a mí obtener la expresión del campo. ¿De acuerdo? Que la segunda forma para poder calcular el potencial, en este caso la diferencia potencial, es usando la expresión del campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo dos puntos. Un punto A ubicado en una distancia x igual a 1.8 metros. Y otro punto B desde el origen, que sería el centro. Ese punto está a una distancia x igual a b. Desde aquí a acá, b está a 3.2 metros. Quiero determinar cuánto es la diferencia de potencial entre A y B. De acuerdo a esta distribución de carga, que es negativa, el campo está actuando en el eje que pasa por el centro. ¿Estamos claros? El campo eléctrico es esta, justamente esta dirección. Ya hemos analizado este problema, ¿verdad? Estamos claros que el campo apunta hacia acá. Si fuese positiva, hacia afuera, hacia la derecha. Pregunto yo, sin hacer ningún cálculo, quiero que me digan ¿qué signo tiene el potencial de A con respecto al potencial de B? O sea, ¿es positivo, es negativo o es cero? Negativo. La segunda metodología o procedimiento para calcular diferencias potenciales de distribuciones continuas de carga es a través del campo. No necesariamente resulta más fácil, porque una de las más fáciles es esta. Es un poco más complicada, pero hay que estar atento a la definición. A ver, si yo quiero calcular el potencial de A con respecto al potencial de B, ¿cierto? Vámonos a la figura nuevamente. Entonces, yo considero movimiento de una partícula cualquiera que la estoy llevando desde este sitio a este sitio. Entonces, yo tengo que valorar la integración del campo y el desplazamiento. El desplazamiento, por supuesto, va a ser para la derecha, ¿no es cierto? Y como el campo está para la izquierda, entonces yo voy a tener en el producto punto un valor negativo, porque el desplazamiento está para este lado y el campo está para el otro lado. No es que me estoy moviendo de A hacia B. Entonces, cuando hago esta integración, pongo menos la integración de L o de L, pero a mí mi de L, ¿qué va a ser? La variable X, porque estoy a lo largo del eje X. Y voy a ir ¿desde qué punto? Desde A hacia B. ¿Ok? Entonces, para valorar esto, yo tomo, ¿qué necesito aquí? La función. Por eso a veces resulta complicado, porque a veces no la tengo. En este caso, porque yo ya había trabajado sobre esta es la función. Entonces digo, K, Q, ¿qué más? Nada más. X, de X, desde A hasta B.
Entonces, cuando valoro esta diferencia potencial, ¿qué tendría que hacer? Completarlo, ¿no? Para hacerlo de una forma integral de donde x cuadrado r al cuadrado a la menos 3 medios, y me faltaría aquí completar, ¿no? Porque el diferencial total de esto, ¿cuánto sería? 2x de x. Y aquí entonces tendría que dividir para 2. Entonces ahí voy a ir con mi variable desde dónde a dónde. Desde cuando x vale ¿qué cosa? ¿Recuerdan la figura? Desde cuando x vale a hasta cuando x vale b. 1.8 y 3.2, ¿sí también? Entonces, las de x vale b. ¿Qué más? Entonces, resolver esto implicaría establecer la valoración de esto que ya sabemos que vale ¿cuánto? Menos 2 raíz cuadrada de x cuadrado más r al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa integración. ¿De dónde a dónde? Desde x igual a hasta x igual a. Entonces ahora ustedes resuelven esto.